Seguimos entonces con la siguiente parte de esta conferencia número 12, en la cual Lutero está comentando sobre ese precioso versículo de Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Aquí Pablo pareciera todo un hereje. De todos los herejes, el mayor, y su herejía de tal índole que nunca se había escuchado. Pues dice, estando muerto a la ley, vivo para Dios. Los falsos apóstoles enseñaban al revés. Si no vives según la ley, estás muerto para Dios. Pero Pablo dice lo opuesto. A menos que estés muerto a la ley, no puedes vivir para Dios. La doctrina de nuestros adversarios hoy es como la doctrina de los falsos apóstoles de aquel día. Ellos declaran, si has de vivir para Dios, tienes que vivir para la ley o según la ley. Pero nosotros decimos lo opuesto, si has de vivir para Dios, tienes que estar enteramente muerto a la ley. La razón y la sabiduría humana no pueden comprender esta doctrina. Siempre la enseñan al revés. Si has de vivir para Dios, tienes que guardar la ley, pues escrito está, haz esto y vivirás. Entre toda la gente ilustre del Papa, esta es la norma escogida. El que vive según la ley, vive para Dios. Pablo dice lo opuesto. No podemos vivir para Dios a menos que hayamos muerto completamente a la ley. Por tanto, debemos remontarnos a esta altura celestial para que tengamos la confianza que estamos muy por encima de la ley, tanto así que hayamos muerto por entero a la ley. Bien, y si es que ya hemos muerto a la ley, entonces la ley ya no tiene derecho legal sobre nosotros, así como la ley ya no tiene derecho legal sobre Cristo, que nos ha librado de la ley para que podamos vivir para Dios. Todo tiende hacia ese fin de comprobar que no somos justificados por la ley, sino por la sola fe en Jesucristo. Aquí Pablo no habla de la ley ceremonial. Ojo, porque hay algunos hoy, toda una religión que enseña que aquí Pablo habla de la ley ceremonial. Ese es un engaño. Aquí Pablo no habla de la ley ceremonial, pues él mismo, Pablo, sacrificó en el templo, circuncidó a Timoteo, rasuró su cabeza en Cencrea. Él no hubiera hecho estas cosas si hubiera estado muerto a la ley ceremonial. Pero él habla de toda la ley. Por tanto, sencillamente toda la ley, sea ceremonial o moral, ha sido abrogada para el cristiano porque está totalmente muerto para ella. No es que la ley en sí misma haya perecido, no, sino que permanece, vive y reina entre los impíos. Pero el creyente ha muerto para la ley, así como también está muerto para el pecado, el diablo, la muerte y el infierno. Aún así, estos permanecen, y de igual manera el mundo con todos los impíos. Así que cuando los papistas enseñan que solo la ley ceremonial ha sido abolida,
Entiende tú lo otro, que Pablo y todo cristiano ha muerto para toda la ley. Y aún así, la ley permanece. Hay algunos que se rompen sus túnicas con un presunto enojo santo cuando escuchan estas palabras. Entonces, ¿ahora qué? Vamos a andar matando y adulterando y robando, y uno hablando de la preciosa justicia de Cristo, y ellos solamente tienen el pecado en la mente. Así que yo les pregunto, ¿quién es el que tiene pecado en la mente? Son aquellos que ponen estas protestas hasta el día de hoy. No, el cristiano es justificado para buenas obras, para la gloria de Dios. Son los que se oponen a la justicia de Cristo y quieren presentar su propia inmunda justicia ante Dios. Los que rasgan sus vestiduras, queriendo ser justificados ante Dios. Y nos acusan a nosotros, que sostenemos esta preciosa doctrina de la libertad de la ley, de que somos impíos, de que somos pecadores, de que promovemos el pecado. Y si ellos algún día lograran a entender el verdadero sentido de la ley, que la ley los acusa a ellos aún en su presunta santa indignación, ellos caerían de rodillas ante Dios pidiendo perdón por su soberbia en querer presentar ante Dios una justicia propia, una justicia inmunda, una justicia defectuosa e insuficiente. La ley permanece. Ahora Lutero pone unos ejemplos. Cuando Cristo resucitó de la muerte, salió libre de la tumba. Aún así, la tumba permanece. Pedro fue librado de la cárcel, el paralítico de su lecho, el joven de su ataúd, la niña de su cama. Aún así, permanece la cárcel, el lecho, el ataúd y la cama. Pero debido a que he muerto a la ley por causa de otra ley, esa ley también ha muerto para mí, pero no ha desaparecido, así como tampoco desapareció la tumba de Cristo, la cárcel de Pedro o la cama de la niña. Pero Cristo, por medio de su resurrección, está muerto a la tumba. Pedro salió libre de la cárcel después de su rescate, y la niña fue librada de su cama cuando recibió la vida. Me encanta esta expresión. Cristo, por medio de su resurrección, está muerto a la tumba. De igual manera nosotros los creyentes, aún en medio de toda esta pandemia y el temor que suscita, hay que recordar que nosotros también estamos muertos a la tumba. Es decir, la tumba nos llama y a veces nos cobra y caemos en sus fauces, pero llegamos a la tumba muertos a la tumba. Así que a la tumba no le servimos para nada, porque ya hemos resucitado con Cristo para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, las palabras "soy muerto a la ley" son muy eficaces, pues Él no dice "soy libre de la ley por un tiempo", ni tampoco dice "soy señor de la ley", simplemente "soy muerto a la ley". Es decir, no tengo nada que ver con la ley. Pablo no pudiera haber dicho nada más eficaz contra la justicia de la ley que decir "soy muerto a la ley". Morir a la ley es... Ahora escuchen lo que Lutero quiere decir, explicando a Pablo.
no vivo atado a la ley, sino vivo libre de la ley. De hecho, la desconozco por completo. Por tanto, el que quisiera vivir para Dios, procure ser hallado sin la ley y salir del sepulcro junto con Cristo. Cuando Cristo salió del sepulcro, los soldados quedaron atónitos. Los que vieron a la niña levantarse de la muerte se asombraron. De igual manera, la razón y la sabiduría humana se asombran y pierden la cabeza cuando escuchan que no somos justificados a menos que estemos muertos a la ley. Se les hace imposible de comprender este misterio. Pero cuando por fe nos aferramos a Cristo en lo profundo de la conciencia, entramos dentro de una nueva ley, la cual devora a la antigua ley que nos tenía cautivos. La tumba donde yacía Cristo quedó vacía después de su resurrección. De igual manera, cuando creo en Cristo y resucito juntamente con Él, muero a mi sepulcro, es decir, a la ley que me tenía allí cautivo. Ahora la ley queda como un sepulcro vacío, pues he escapado de mi prisión y sepulcro, es decir, de la ley. Por tanto, la ley no tiene derecho de acusarme o sujetarme ya más en sus garras, pues he vuelto a la vida. Es necesario instruir las conciencias de esta manera, a fin de que puedan comprender la diferencia entre la justicia de la ley y de la gracia. La justicia de la gracia o la libertad de la conciencia de ningún modo pertenece a la carne. La carne no puede quedar en libertad. Debe quedar en la tumba, en la cárcel, en su lecho de muerte. Debe estar sujeta a la ley y subyugada por los egipcios. Pero la conciencia del cristiano debe estar muerta a la ley, es decir, libre de la ley, y no debe tener nada que ver con ella. Es bueno saber esto. Ayuda a consolar las conciencias que han perdido las esperanzas. Por tanto, cuando veas a alguien horrorizado y doblegado con el sentido y el sentimiento de su pecado, le podrás decir: hermano, no distingues las cosas bien. Has puesto a la ley en la conciencia, pero debes colocarla en la carne. Despierta, levántate y recuerda que debes creer en Cristo, el vencedor sobre la ley y el pecado. Con esta fe te remontarás muy por encima de la ley, a ese cielo en donde no hay ley ni pecado. Y aunque la ley y el pecado permanezcan, nada tienen que ver contigo, porque has muerto a la ley y al pecado. Esto es fácil de decir, pero bienaventurado el que sabe cómo aferrarse a estas cosas en los tiempos de aflicción. Cuando sintiéndose oprimido por el pecado y la acusación de la ley pueda decir: ¿a mí qué, oh ley? ¿De qué me acusas diciendo que he cometido muchos pecados? Por cierto, te doy la razón que he cometido muchos pecados, hasta los cometo a diario y pierdo la cuenta. Pero esto no me afecta para nada. Ahora estoy sordo y no puedo oír ni una palabra de lo que me dices. Por tanto, en vano me hablas, pues para ti estoy muerto. Pero si vas a alegar conmigo por causa de mis pecados, vete a mi carne con sus miembros, mis siervos, instrúyelos, hostígalos y crucifícalos. Pero conmigo no te metas en mi conciencia, pues ella es toda una dama
y una reina.